con Susana Solís, que es eurodiputada por el grupo de Ciudadanos y que realmente yo creo que conoce bien la sala de máquinas, ese entorno que desde fuera se ve tan complejo para el ámbito de las pymes, ¿no? De cómo poder acceder, de las problemáticas de legislación, de las problemáticas de aplicación, de las problemáticas de ejecución de los fondos, y en esa línea yo creo que tu visión va a ser muy constructiva. Muchas gracias, Fran. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy en Pamplona, mostrando el trabajo que hacemos desde el Parlamento Europeo y en mi caso, bajo la perspectiva que me ha dado estar negociando los reglamentos, ¿no? Estos reglamentos del Fondo de Recuperación, en este caso el REACT-EU, pues he tenido el honor de ser la única española negociando en los trílogos finales ese reglamento, y también el de los fondos FEDER, que son tan importantes para España. Entonces, desde esa perspectiva que me ha dado esa negociación, donde siempre las pymes han sido la prioridad, es un poco quería mostrar lo que Europa pretende con estos fondos Next Generation. Yo no quiero repetir lo que han dicho el panel anterior, porque los fondos han sido un hito en el proceso de integración de Europa. Nadie podía creer hace un año y un solo mes que después de ese 20 de julio ya del año pasado, del año 2020, ya teníamos la primera emisión de deuda y España ya recibía la primera prefinanciación. Y, por tanto, bueno, pues es un hito histórico. Y a mí siempre me gusta decir que los fondos Next Generation no son solo un estímulo económico, es mucho más un estímulo económico. Es la estrategia de crecimiento que tiene Europa para que seamos líderes en esas dos grandes transformaciones que van a requerir una ingente inversión, que son la transformación verde y la transformación digital. Pero es que además Europa, tras la crisis, nos hemos dado cuenta que tenemos que ir mucho más allá y que tenemos que abordar también el tema de nuestra soberanía tecnológica e industrial. Porque tenemos que aprender de los errores que hemos visto durante la crisis, ¿no? Con esas paradas de producción, porque no teníamos materias primas, el tema de los semiconductores o el tema de los principios activos con los medicamentos, ¿no? Por lo tanto, de esto hemos aprendido y Europa tiene que hacer una reflexión. De hecho, había ya una estrategia industrial que tenemos que volver a reabrir, porque tenemos que ver qué es estratégico para nuestra soberanía tecnológica e industrial en el futuro. Y otro tema que también me gusta aclarar es que cuando se formaron estos fondos Next Generation, aquí hay dos patas muy importantes, y lo digo por las pymes. Uno es el plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Que es ese plan a largo plazo para que los países se transformen, que hablaremos ahora. Y luego Europa ha dicho qué pasa con los países que más han sufrido durante la crisis, ¿no? En este caso era Italia, España y Francia. Estos países necesitábamos un fondo rápido de reacción que nos ayudase a que las pymes pudiesen sobrevivir, a que pudiésemos continuar con nuestra economía, ¿no? Y ese es el fondo REACT-EU. Por lo tanto, Europa ha dicho, a corto plazo, nos ha dado este fondo REACT-EU, que son los 12.000 millones de euros que ya han llegado, se han canalizado a través de las comunidades autónomas, y que yo he negociado ese reglamento, tiene un objetivo muy claro, y es ayudar a las pymes que tan mal lo habían pasado durante las crisis, ERTEs, y sobre todo fortalecer los sistemas sanitarios y los gastos de sanidad y de educación. De hecho, para nosotros era importantísimo la flexibilidad. Son 12.000 millones de euros, a Pamplona le han correspondido 148, que se tienen que ejecutar hasta el año 2023, ejecutar y certificar, y que tienen una flexibilidad como no hemos tenido nunca. Se pueden gastar ERTEs, gasto sanitario, educación, lo que queramos, gasto desde el 2020, y por tanto, estamos hablando aquí de pymes, eso tiene que ser el alivio a las pymes, porque es un fondo pensado, ¿no? Para el corto plazo. Para el largo plazo, pues tenemos el fondo de recuperación, el plan de recuperación y resiliencia, y yo siempre digo que este fondo no es gratis. Está condicionado, lo hemos visto antes, está condicionado de tres formas. Por las reformas, porque nos han indicado en el semestre europeo que esas reformas que España repite año tras año y que no se han hecho, se tienen que hacer. El sistema laboral, la reforma educativa, las pensiones. Necesitamos hacer esas reformas para cobrar. Y está condicionado porque hay que hacer la transición verde e invertir los fondos, una parte en verde y otra parte en digital. Por lo tanto, pues hemos recibido estos 9.000 millones de prefinanciación sin condiciones. Los próximos 10.000 millones nos los van a dar por las reformas que ya hemos hecho durante el año 2020, es decir, los cobraremos a final de año. Pero ojo, a partir de aquí, España, y es lo que entonces se debatía en el siguiente panel, tiene que empezar a cumplir con esos hitos y esos objetivos que serán más complicados. ¿Y cuáles son los tres retos que a mí me gustaría aquí señalar?
para ejecutar esos fondos, ¿no? Lo primero es cómo vamos a hacer que esos fondos lleguen a las pymes, ¿no? Porque al final se habla mucho de los PERTEs, se ha hablado mucho de cómo se iban a gestionar, pero al final los PERTEs son 2.900 millones de los 70.000 millones. Y si realmente queremos que Europa recupere y que España se recupere económicamente, el 99% del tejido productivo son pymes. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que esos fondos llegan a las pymes. Y yo algo en lo que he estado reivindicando y que por fin tenemos es una ventanilla única. Porque yo he estado en un montón de eventos, de foros, ¿no?, que me dicen, una pyme, ¿cómo puedo acceder a los fondos europeos? Bueno, pues algo tan sencillo como una ventanilla única, que todos los países la tenían ya, por fin el 20 de julio pues la tenemos disponible para las pymes, que es una ayuda, ¿no? Y luego, también, ¿cómo vamos a conseguir la digitalización? O sea, se habla mucho de la digitalización, pero ¿cómo vamos a conseguir la digitalización de las pymes? No solo de que se nutran de ese software o demás, sino de cómo vamos a que tengan las capacidades digitales necesarias, ¿no? Yo creo que aquí las cámaras de comercio van a jugar un papel fundamental para esa capilaridad. Lo segundo que me preocupa es cómo vamos a ejecutar estos fondos. Porque España es el país que peor ejecuta los fondos europeos. Si cogemos los fondos ordinarios, durante el periodo 2014-2020, España solo ha ejecutado el 43% de los fondos. ¿Quiere decir esto que lo perdemos? No, porque el reglamento nos da 3 años más para ejecutarlo. Pero fijaros cuál es la situación que tenemos ahora. De los fondos ordinarios, ¿no?, que son los que nos han ayudado a levantar este país, tenemos que ejecutar el resto del 43%, ¿no?, ese 57% que nos queda, en estos 3 años que nos dan de plazo. Más, tenemos todos los fondos ordinarios que nos vienen ahora, que nunca se hablan, ¿no?, el nuevo plan 2021-2027, con los nuevos fondos FEDER que tenemos que gastar. Más, tenemos todos los fondos del plan de recuperación, entre ellos REACT-EU para gastar hasta el 2023, y el plan de los fondos del Next Generation hasta el 2026. Con lo cual, vamos a recibir 200.000 millones de euros en una cantidad de tiempo muy corta. Y yo me pregunto si tenemos la capacidad suficiente para ejecutar esos fondos, ¿no?, viniendo de donde venimos. Por lo tanto, es algo que creo que tenemos que poner encima de la mesa. Si estamos preparados, nuestra administración pública está preparada, si hemos hecho los deberes, ¿no?, reduciendo burocracia, para que estos fondos se ejecuten. Porque lo peor que nos puede pasar es que España deje un solo euro sin gastar, después de que somos uno de los países, yo diría, el país más castigado, ¿no?, por esta crisis. Y la tercera preocupación que tengo es que realmente hagamos proyectos transformadores, ¿no? Es decir, antes decían inversiones y reformas, que es lo que nos exige, ¿no? Nos preguntamos que si siendo el país con el paro juvenil más alto, ¿no?, de la Unión Europea, con la tasa de abandono escolar de las más altas de la Unión Europea, ¿hemos invertido suficiente en educación en este plan de recuperación? ¿Hacemos las reformas necesarias para que tengamos un sistema educativo potente? Fijaros cuando hablamos mucho de transición energética, ¿no? El 14 de julio la Comisión ha presentado un paquete, el paquete 55, se llama 55 porque es que nos hemos propuesto que en el 2030 ya se reduzcan el 55% todas las emisiones. Esto es un mare magnum legislativo que como nunca habíamos visto en esta legislatura. Son 13 regulaciones que van desde la Directiva de Eficiencia Energética, renovables, fiscalidad, reducciones de CO2, porque aquí viene ya implícito que en el 2035 desaparecen los vehículos de combustión. Es decir, este mare magnum legislativo tenemos que estar preparados para ellos. Y por tanto es importante que España invierta esos fondos en prepararnos a nuestras empresas que van a tener que hacer, a nuestras pymes, por supuesto, que van a tener que hacer pues, un esfuerzo ingente para abordar estas inversiones. Y ya finalizo diciendo que estos fondos se llaman Next Generation, pues que están pensados para nuestras generaciones futuras, ¿no?, para esta juventud que ha encadenado 2 crisis seguidas. Y se llaman Next Generation también porque ellos van a tener que pagarlo. Y algo de lo que no se habla mucho, pero siento ser aquí la que da la mala noticia, estos fondos hay que devolverlos. Es cierto que los vamos a devolver todos juntos, pero ¿cómo vamos a devolver los fondos? A partir del año 2027, bueno, pues imaginaros 12.000 millones de euros. ¿Y cómo se van a devolver? Pues
con lo que la Unión Europea llama de forma amigable recursos propios, que no son otra cosa que nuevos impuestos, pues impuesto al carbono, a los plásticos, a las transacciones financieras. Es decir, estemos muy seguros de cómo lo vamos a invertir, de que los vamos a ejecutar bien, de que no se va a quedar ni un solo euro sin gastar, porque estos fondos los van a pagar nuestros hijos, ¿no? Y por lo tanto es una gran oportunidad, pero trabajemos todos juntos, ¿no? Comunidades autónomas junto con el Gobierno, más transparencia, más coordinación, más comunicación, porque de ello depende el futuro de nuestros hijos. Muy bien, gracias Susana, y si te parece bien luego tendremos ocasión de profundizar en algunas cuestiones que has aportado que me parecen de interés. Bueno, yo creo que ya hay términos que han salido en el curso y van saliendo, ¿no? Está el tema de los PERTES, ¿no? Los planes estratégicos para la recuperación y la transformación económica. En ese sentido, pues hay mucha efervescencia, pero bueno, poco a poco se van conociendo las claves de determinados proyectos, ¿no? Y en ese sentido, el proyecto que lidera el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, Eurofood Valley, con la participación del Gobierno de Navarra, de Aragón y La Rioja, con la presencia de pymes en un 40%, buscando una transformación sistémica del sector agroalimentario, buscando cumplir con la obligación en 2050 de un sistema agroalimentario libre de carbono y orientado con la estrategia europea de la granja a la mesa. Yo creo que puede ser un proyecto vital de transformación y la verdad es que muchas gracias, Héctor, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, yo voy a lanzar algunas ideas y voy a explicar un poquito más lo que sería el proyecto, ¿no? La primera idea que me gustaría reforzar es la visión que tenemos que tener todos de estos fondos. Creo que tenemos que tener todos muy claro que son unos fondos vistos como inversión o como palanca. Es decir, estos fondos nos deben ayudar a transformar y todas las entidades que estemos gestionando, canalizando, ejecutando fondos, tenemos que trabajar clarísimamente con esa visión, con una visión de que esto sea transformador y que sea palanca para generar economía a futuro. Yo creo que esa es una visión muy clara. Dos, las pymes. Hoy en la mesa nos toca hablar de las pymes. Y en mi opinión, las pymes no son un fin en sí mismos, son una realidad que tenemos y a las que nos tenemos que adaptar. Y como esa realidad la tenemos, pues tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a la realidad que vivimos en el día a día. Y luego ya tercero me centro en lo que es el sector agroalimentario, que es en el que trabajo y además en el que creo profundamente. El sector agroalimentario en las últimas dos crisis ha demostrado ser estratégico y estructural. Si miramos solo un dato, que es la balanza comercial del mismo, en los últimos 15 años ha sufrido un cambio radical, precisamente siendo este uno de los déficits de la economía española, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector en el que hay que incidir y además es un sector que está inmerso en una transformación radical en los próximos años de la cual no podemos quedarnos fuera. Es decir, hay un sistema alimentario que tenemos a día de hoy, pero la población mundial va a ser creciente en los próximos años y tenemos que lograr un sistema alimentario muchísimo más eficiente. Entonces, bueno, con todos esos mimbres, nosotros asumíamos la responsabilidad de coger un poco el liderazgo de planteamiento de un proyecto transformador para el sector. Y lo hicimos con tres patas principalmente. Un modelo teórico de transformación del sector, que tiene 5 grandes ejes, con luego un montón de actuaciones dentro de cada eje, que son producción primaria sostenible, producción de alimentos sanos, seguros, sostenibles y accesibles, toda la parte de transformación digital de la cadena alimentaria, el uso eficiente de recursos y toda la parte de economía circular o circularidad. Es decir, muy alineado con los ejes que marca Europa de transformación digital y de sostenibilidad. Este es un modelo teórico de transformación, pero luego hemos cogido un grupo de 43 empresas con un porcentaje relevante de pymes de 16 comunidades autónomas que lo que hacen es planes individuales encajados en este plan teórico de transformación, planes individuales de transformación, que nos van a permitir validar si ese plan teórico de transformación del sector realmente tiene los efectos que hemos definido, ¿no? Entonces, bueno, pues ese grupo de 43 empresas nos permitirían realmente validar este plan. Y la tercera pata, porque tenemos un sector agroalimentario que está tremendamente atomizado. Es decir, no es como otras cadenas de valor que quizás son más reducidas en agentes relevantes, sino que tenemos un sector agroalimentario con un volumen muy significativo de empresas. Entonces, transformar a un grupo de 40, 50, 100, 200 empresas no es transformar un sector. Tenemos que ser capaces de trasladar esos aprendizajes obtenidos al grueso de la cadena alimentaria. Y para eso lo que hemos planteado es el diseño de un hub de innovación agroalimentaria que tenga varios ejes de trabajo, ¿no? Por una parte es ser capaz de paquetizar esos aprendizajes obtenidos y trasladarlos al grueso del sector. Por otra parte,
La formación, que se ha comentado antes también, creemos que hay que hacer, siempre vamos con los anglicismos, ¿no? Pero estrategias de reskilling y upskilling, es decir, ser capaz de reciclar a los profesionales actuales de la industria alimentaria y ser capaces de generar perfiles y conocimientos nuevos para la industria alimentaria del futuro, ¿no? Eso es otra parte. Por otra parte, queremos ser foco de atracción para todo lo que tenga que ver con el ecosistema FoodTech, que es el que está transformando la industria alimentaria, el que la va a transformar a futuro y que está además en un momento de efervescencia absoluta. Y por otra parte, diseñaremos unos espacios de prueba controlada para que las pymes y las grandes empresas puedan probar nuevas tecnologías en sandboxes que permitan que hagas un espacio de prueba y luego lo lleves a nivel industrial, ¿no? Entonces, bueno, quizás creemos que este diseño que hemos hecho ha servido de inspiración de manera importante a Mincotur para el diseño del PERTE agroalimentario, que esperemos que se lance hacia final de año. Luego ya presentaremos el proyecto concreto al mismo y en el que probablemente puedan entrar las dos primeras patas, es decir, el modelo teórico y el modelo de las pymes, y este modelo de hub de innovación probablemente tengamos que encontrar otras vías para financiarlo, pero bueno, con el apoyo que estamos teniendo a este proyecto, muy significativo por parte del Gobierno de Navarra, creo que conseguiremos encontrar las vías para financiar el proyecto en su globalidad. Muchas gracias, Héctor. Ya pasamos un poco a las preguntas que yo creo que se pueden plantear. Entonces, Izaskun, sí que me gustaría preguntarte, Navarra cuenta con una estrategia de especialización inteligente, con la S3. Entonces, ¿qué papel, cómo encaja la S3 en todo este reto que tenemos de movilización de recursos de los fondos europeos? Pues mira, el periodo presupuestario 21-27, desde la Comisión Europea, trae un planteamiento centrado en 5 objetivos. Esto es previo a la pandemia, Una Europa más inteligente, innovadora y digitalizada, una Europa más ecológica y libre de carbono, más conectada, tanto de forma física como digital, más social y más cercana a los ciudadanos, a través del enfoque regional y local. Entonces, los fondos europeos para el periodo 21-27, estos fondos de los que hablábamos al principio y que son los que han recogido el REACT-EU, los fondos de cohesión, en este caso FEDER y Fondo Social Europeo, en el nuevo periodo, el 21-27, que ya estamos trabajando, tengo que decir que en Navarra ya hemos terminado y hemos sobrecertificado el 14-20, o sea que aunque España está al 43% de ejecución, en Navarra ya hemos acabado. Bueno, pues estamos, como digo, trabajando ya en el 21-27 y tenemos que trabajar con unas condiciones habilitantes, ¿no? Es como un poco el mismo tipo de metodología que vamos a tener ahora con los Next Generation, que ya venía integrada para el periodo 21-27 ordinario, pues cuando se diseñó, que se diseña con años de antelación. Entonces, el objetivo político de los fondos de cohesión, de los fondos europeos, es el objetivo político número 1 es una Europa más inteligente, promoviendo la transformación económica e innovadora e inteligente. Y esto de inteligente es lo que tiene que ver con la S3, con la Smart Specialization Strategy. Entonces, como es un poquito técnico, por no utilizar demasiados tecnicismos, se trataría de que en los próximos fondos europeos, que al final se concretan en ejes de actuación a través de los cuales se financian actuaciones en salud, en innovación, en digitalización, en cantidad de cuestiones, hay que tener unas mecánicas que sigan la lógica inteligente, la S3. Con lo cual, nosotros hemos ido anticipando bien, porque ya antes del periodo 21-27, como sabéis, hemos trabajado mucho esta S3, esta estrategia S3, y bueno, pues vemos ahora que muchas de las pautas que Europa plantea para la recuperación económica dentro de los Next Generation ya estaban previstas en la planificación 21-27 y, por lo tanto, nosotros estamos en una buena posición para gestionar
con el mayor éxito posible estos fondos. A ver qué tal se nos da, Susana. Muy bien, gracias Izaskun. Bueno, Javier, ya que has introducido el tema, yo creo que novedoso, relacionado con la descarbonización, ¿no?, de las comunidades energéticas, si te parece me voy a centrar más ahí, y sí que se me ha quedado un poco esa duda. O sea, hablamos de comunidades energéticas, o sea, ¿qué diferencia habría entre comunidades energéticas y otras fórmulas societarias que conocemos? O sea, ¿cuál sería? Las grandes eléctricas, quiero decir, que la empresa tradicional, que no había otra. Hombre, evidentemente las dos tienen que coexistir y también tendrán que transformarse, evidentemente, ¿no? Yo creo que son... pero esta nueva figura que aparece transforma. Solamente transforma por la propia idea, el propio concepto que tiene. Ya hemos dicho antes que reúnen personas y entidades absolutamente dispares, que tienen un sistema de gobernanza democrática directa, que no tienen ánimo de lucro, sino del bien social, y que además, con todo esto, pues consiguen un precio justo del precio de la energía y además, fijaros, dinamizan los entes locales, los municipios, porque todos aquellos municipios que realmente canalicen su transformación energética a través de estas figuras, pues realmente crearán empleo, crearán inversión, porque hay que hacer inversión, y mejorarán la eficiencia energética de esos municipios. Por lo tanto, yo creo que las diferencias son claras, aunque evidentemente las grandes empresas, me consta que se están adaptando y están intentando buscar otras vías, ¿no? Pero realmente yo creo que si lo hacemos bien, si canalizamos los fondos a través de estas comunidades, pronto veremos resultados muy, muy positivos. Muy bien, gracias Javier. Susana, yo creo que hay un tema que has introducido que es claro, ¿no?, al final para el éxito, que es el nivel de ejecución de los fondos. Has hecho referencia al bajo nivel histórico respecto a los programas bajo el paraguas del marco financiero plurianual. Evidentemente el reto es como llegar a una ejecución mucho más alta, fundamentalmente en el MRR, en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Entonces, ¿cuál es tu visión y cuáles crees que sería necesario para que haya un nivel alto de ejecución y a la vez un despliegue y efecto derrame de esos fondos? Bueno, la realidad es que no es algo histórico. España ejecutaba bien los fondos europeos. Lo que ha pasado es que en el último periodo es cuando los ha ejecutado mal. Tenemos que preguntarnos por qué. Bueno, porque ha cambiado los planes operativos y nos están pidiendo, Europa ya no nos pide que invirtamos en infraestructuras, que lo hacíamos muy bien y ejecutábamos todo, ¿no? Ahí tenemos nuestros aeropuertos y demás, sino que nos pide que invirtamos en proyectos de innovación. Y ese ha sido el gran cambio, que hemos visto que no tenemos un tejido productivo preparado para invertir en innovación. Y ese es el gran cambio que tenemos que hacer ahora y no volver a cometer este error en estos fondos, tanto los fondos de recuperación como los fondos ordinarios que os digo que nos están viniendo, que nos van a venir y que ni siquiera estamos hablando y que me temo que las comunidades autónomas no se están preparando, ¿no?, para entregar ese plan operativo a final de año. Entonces, yo creo que es una cuestión de que las pymes también tienen que ser capaces de acceder a los fondos y tienen que ser capaces de presentar proyectos de innovación. Yo he hecho una encuesta a 1000 pymes en España, en diferentes comunidades autónomas, de por qué no accedían a los fondos europeos. Y las 3 respuestas eran, primero, porque no tenían información, de ahí que es imprescindible una ventanilla única. Algunas comunidades autónomas la están haciendo también para los fondos ordinarios, donde después pueda buscar el tipo de ayuda al que puedan acceder. La segunda, porque no saben si su proyecto puede ser financiado, y de ahí algo muy importante, hay un 4% de asistencia técnica que es gratuita para las pymes. Y la tercera es porque hay demasiada burocracia. Y es que es tan burocrático que no les merece la pena hacer todo ese engorro o contratar una consultora. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y ahí pues, trabajo conjunto con asesorías, con las universidades, con los centros de investigación, porque al final presentar un proyecto de innovación, que son proyectos pequeños, es complicado. Pero es que los fondos Next Generation están llenos de pequeños proyectos y por eso a mí pues tengo el miedo de que si nuestra administración pública ni nuestros funcionarios no están reforzados, si no tenemos personas formadas, que al final tengamos un problema a la hora de ejecutar los fondos. Pero
lo hacíamos bien cuando hacíamos infraestructuras. Por lo tanto, tenemos que cambiar el chip y empezar a invertir en innovación, en esa colaboración público-privada que es tan importante, ¿no? Pues para, como decía antes, ejecutar proyectos innovadores de I+D, porque al final, si queremos esta transición verde, va unida a la digital. Es imposible conseguir los objetivos que nos hemos propuesto de reducción de CO2 si no va unido a proyectos de innovación y a una inversión mucho mayor de I+D y en digital. Gracias, Susana. Héctor, yo sí que quería preguntarte ya en clave de por qué crees que el sector agroalimentario debe ser uno de los destinatarios principales de los fondos europeos. Esa me la pones votando dentro del área. Bueno, antes ya he avanzado un par de causas, ¿no? Yo creo que es un sector absolutamente estratégico y estructural, es decir, da una estabilidad a la economía que hemos visto en las dos crisis que hemos vivido en los últimos años. Esa ya es una, la balanza comercial es otra, pero luego hay otros factores que son muy relevantes. De presente, luego hablaré alguno de futuro. De presente tiene cohesión territorial, es decir, al final genera empleo en zonas rurales, muy importante. Empleo femenino, que también es muy relevante, ¿no? Yo creo que al final son factores que hacen que el sector sea un candidato muy claro a ser beneficiario para que mejore su competitividad. La mejora de competitividad la hemos venido observando porque sabemos que el mercado nacional no va a ser creciente nunca. Somos una población estable y vamos a comer más o menos lo mismo. Cambiaremos de tipo de productos, pero bueno, el volumen de alimentos que vamos a consumir va a ser más o menos similar. El reto de crecimiento está en mercados exteriores y en la internacionalización, y para eso hay que ser tremendamente competitivo, ¿no? Entonces, como he dicho antes, la cadena alimentaria se está transformando. Se estima que haya 10.000 millones de personas en el mundo en el año 2050 y eso nos obliga a ser mucho más eficientes en lo que es producción y distribución de alimentos, ¿no? Entonces, hay varios aspectos tecnológicos que voy a señalar algunos en los que están contribuyendo a la transformación de la cadena alimentaria, como pueden ser toda la parte de fuentes alternativas de proteínas, esa es una. Fermentación de precisión, que seguramente pues, escucharéis hablar de esto en los próximos años. Toda la parte de nuevos sistemas de producción de alimentos, como puede ser la impresión 3D, y ya más enfocado a la digitalización, pues, sensórica avanzada o inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a ser referentes en estos ámbitos. Ahora mismo los fondos de inversión a nivel internacional están con los ojos muy puestos en el ecosistema FoodTech. Empezamos a tener cerca empresas que están atrayendo inversiones de fondos internacionales de Estados Unidos, de Singapur, etcétera, y creo que tenemos que aspirar a tener un volumen significativo de empresas líderes en estos ámbitos que atraigan la mirada internacional y que nos posicionen como un hub, un ecosistema potente en innovación y en transformación del sector agroalimentario. Gracias, Héctor, porque yo creo que ya nos esbozas elementos de impacto. Yo creo, vamos un poco justo de tiempo, pero si no os parece mal, vamos a intentar hacer una segunda ronda de preguntas. Entonces, Izaskun, hemos hablado, bueno, está la S3, es la palanca que tenemos por la aplicación de estos fondos, y ya si vamos a impacto, desde desarrollo económico, ¿qué impacto se ve a nivel económico y social en la aplicación de estos fondos europeos en su despliegue? Sí, bueno, yo este verano trabajando un poco, pues leyendo las componentes que mencionabas en tu introducción del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y viendo un poco todas las dinámicas que se van a poner en marcha y observando también nuestra realidad empresarial en Navarra, yo creo que donde se va a producir un importante avance, una gran transformación, es sobre todo en la digitalización. En el tema de descarbonización ya vamos un poquito más avanzados en Navarra, vamos a decir que ahí estamos alumnos aventajados, pero también vamos a tener la oportunidad de avanzar bastante, pero sobre todo es en la digitalización. Y no me baso solo en intuiciones de lo que va a pasar, sino en lo que ya estamos observando. Nosotros en la Dirección General sabéis que llevamos las ayudas a la digitalización de las empresas. Todos los años tenemos la convocatoria de Empresa Navarra Digital, que este año ha tenido 4 veces más demanda. Entonces eso también anima un poco, porque la preocupación de si seremos capaces o no de abordar esta transformación, yo creo que la tenemos todos, ¿no? Entonces ver que tener ya estas evidencias de que se está produciendo la transformación anima muchísimo. Entonces tuvimos la suerte de poder duplicar la partida presupuestaria
Y bueno, pues también observamos tenemos un observatorio de la transformación digital de la industria, industrianavarra40.com, en donde recogemos, bueno, pues aparte de todas las herramientas que tienen las empresas para trabajar su digitalización, todos los años hacemos una encuesta, por eso lo llamamos observatorio. Entonces, en la encuesta del último año, en el año 20, se veía un avance espectacular en la mayoría de los ítems que tiene la encuesta, con lo cual ese proceso se está produciendo. Y otro aspecto importante relacionado con la digitalización, que se mencionó ayer también un poco en las grandes líneas de trabajo, es el tema de los datos en Europa. La Unión Europea tiene un plan, la European Strategy for Data, y Europa tiene que conseguir aprovechar el potencial que presentan los datos para poder pegar ese gran salto y alcanzar ese liderazgo mundial en digitalización y también en descarbonización, que, como decía Susana, tiene mucho que ver también con el manejo de la información y de los datos. Así que esto es todo un reto. Por eso también, antes de la pandemia, ya se había puesto en marcha el European Digital Innovation Hubs. Ese funcionamiento en Europa estamos pensando a ver cómo lo hacemos tan fragmentados y tan dispersos para sumar esfuerzos en esta digitalización. Bueno, pues ahora esa herramienta que vio la luz en el año 20 de la estrategia del dato es muy importante. ¿De qué se trata? De conseguir convencernos a todos de que tenemos que compartir los datos, pero no los datos de las administraciones, los datos de las empresas también. Así que sale ya recogido en el plan de recuperación como una de las actuaciones a trabajar. Tenemos que conseguir que los sectores tractores de la economía, los de la especialización inteligente, en sus cadenas de valor pongan en común datos, empresas concretas pongan en común datos, y no solo los del sector agroalimentario de Navarra, sino los del sector agroalimentario de Navarra con los de Francia, con los de Bélgica, con los de Alemania. Esto también es absolutamente novedoso, pero lo tenemos que interiorizar y ir implementándolo muy rápido, porque si no, la dimensión de Europa es tan pequeña, con la bestialidad digital de China o de Estados Unidos, que vamos, lo tenemos que hacer sí o sí. Entonces, grandes retos de digitalización y también, bueno, pues la ilusión de ver que los primeros pasos que son necesarios también, que es la digitalización de las cosas más sencillas, de los pequeños comercios, del trabajo autónomo, de las micropymes, también se están haciendo. Así que, bueno, ahí lo dejo. Digitalización va a ser el gran cambio para mí. Ahí queda el reto. Gracias, Izaskun. Bueno, Javier, si no te importa, vamos a seguir, voy a seguir profundizando con el tema de las comunidades energéticas. No sé si te voy a poner en un apuro, estoy seguro de que no. Entonces, como creo que es un concepto nuevo, ¿cómo, o sea, tenéis alguna idea o tienes alguna idea de cómo se podía a nivel legislativo potenciar esta figura, desarrollar? Bueno, vamos a ver, ahora tenemos la oportunidad de legislar, porque no hemos cumplido el plazo, pero lo podemos hacer. Y tengo que decir, además, absolutamente desde la humildad mía, que sí tengo una propuesta clarísima. Es decir, las comunidades energéticas hoy, que ya existen en España, tienen todo tipo de formas jurídicas. Fundamentalmente son cooperativas, pero hay, como son sin ánimo de lucro, hay tipo asociación, puede haber fundaciones, es decir, son entidades jurídicas dispersas que reúnen los requisitos de las comunidades, pero no existe nadie que de alguna forma lo inspeccione, no hay un registro especializado, etcétera. Yo creo que van a tener tanta importancia y va a haber tantas en el futuro que necesitan que la comunidad energética, la comunidad de ciudadanos energética, sea una figura jurídica como tal, tenga personalidad jurídica y por lo tanto se desarrolle una ley
solo para las comunidades energéticas, dotándolas de una personalidad jurídica independiente de cualquier otra. Entonces, existiría un registro de comunidades energéticas, existiría un sistema de control, porque evidentemente se podría controlar los estatutos, la transmisión de las participaciones entre los partícipes o miembros, en fin, lo que es la regulación de una entidad jurídica, porque hoy Europa solamente exige que sea una entidad jurídica y reúna lo que hemos dicho antes, la gobernanza de un socio, un voto, que tenga fines sociales, etcétera. Es una cosa quizás más abstracta. Por lo tanto, mi propuesta clara es que España desarrolle, por primera vez, en Europa no existe, por cierto, una ley específica ad hoc, ex novo, perdonad los latinajos, para las comunidades energéticas. Muy bien, gracias. Ahí queda. Y ahí queda, sí, sí. Susana, creo que has hecho referencia a temas legislativos. Yo que provengo del ámbito de la PYME, cada vez que se oye la palabra cambios legislativos, por lo menos a mí me tiemblan las piernas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si nos puedes dar un esbozo de si estos fondos van a suponer la introducción de nueva legislación, en qué medida, en qué impacto. Bueno, yo creo que lo que antes os decía es el 14 de julio se ha presentado ese gran paquete, ¿no?, que se llama Europa para el 55, ¿no? O sea, pues, y claro, lo que aquí estamos pidiendo es que Europa ha dado una vuelta de tuerca, ¿no?, al tema de las emisiones y al tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Para llegar al 2050 han dicho, bueno, en el 2030 tenemos que conseguir esta ambición. Y esa ambición hace que nos tengamos que replantear todas las directivas y todas las regulaciones que existen en Europa en cuanto a energía, transporte, clima, movilidad. Todo se va a tener que revisar, ¿no? Entonces, Europa va a lanzar una nueva ley del clima, ya lo ha lanzado, se está negociando con el Parlamento y con el Consejo, y también todas esas directivas. Fijaros cómo va a afectar, por ejemplo, yo pienso en el sector industrial, porque le estamos pidiendo a la industria que tiene que acelerar el proceso de descarbonización muy rápidamente, industria altamente intensiva, pues química, acero y tal. Fijaros en la industria del automóvil, ¿no?, que tiene un gran peso en la comunidad navarra. Claro, ahora se está pidiendo a la industria del automóvil que acelere ese proceso muchísimo más rápido. Entonces, cuando pensamos en el automóvil, hay que pensar en toda la cadena de valor. ¿Cómo va a afectar no solo a los fabricantes, a los proveedores, cómo se van a adaptar, a los talleres que van a hacer, cómo van a reciclar a esas personas, en los concesionarios? Ahí hay muchas pymes. Entonces, claro, si no hacemos que estos fondos sirvan para ayudar a estas empresas a transformarse, el sector del automóvil va a tener un problema, porque tiene que ser eléctrico. Y estamos pidiendo, Europa está pidiendo, todavía falta por negociar con el Parlamento, pero el Parlamento es muy verde. Os voy a decir que va a salir todavía algo más verde de lo que ha hecho la Comisión y con el Consejo, que se negará. Pero tiene que salir, tenemos que acelerar la entrada de vehículos eléctricos en Europa. ¿Y qué pasa en España? Que estamos a la cola, porque ni siquiera tenemos infraestructura eléctrica. Por lo tanto, tenemos que ya coger nuestra ley del clima aprobada y adaptarlo a toda esta nueva legislación que viene de Europa. Estamos pidiendo la fabricación de vehículos eléctricos cuando el español medio no se puede permitir comprarlo y cuando ni siquiera tenemos una infraestructura de recarga. Por lo tanto, estos fondos europeos tienen que servirnos para poner los medios necesarios, primero, para ayudar a transformarse al sector del automóvil, y ya se habla de está ya pedido un fondo del clima. Nosotros en nuestro grupo de Renew hemos pedido un fondo de transición para el automóvil, sobre todo pensando en las pequeñas, en las pymes, en los proveedores, en esos talleres que van a tener que transformarse. Por lo tanto, es una oportunidad si invertimos ahí. Y hay que ver si nuestro plan de recuperación hace suficientemente hincapié en todos estos, estos cambios que van a venir mucho antes de lo que decíamos. Vale, gracias, Susana. Y por último, Héctor, la verdad es que nos estás aportando unas claves muy precisas de lo que representa el proyecto Eurofood Valley, y a mí sí que me gustaría, en esa misma línea, si nos puedes aportar qué tiene Navarra y el Valle del Ebro para poder ser referente, ¿no?, en ese hub al que te refieres, en esa innovación en el sector agroalimentario. Vale, bueno, yo creo que tenemos muchos mimbres y muy buenos para realmente ser un agente clave en lo que es la transformación que está sufriendo y seguirá sufriendo el sector, ¿no? Yo creo que tenemos primero un sector productivo, sector primario y sector industrial tremendamente competitivo. Eso ya es una base de partida muy buena.
bueno, yo como director de CNTA, pues tenemos un centro nacional que es referencia y que nos permite esa interlocución y esa influencia a nivel nacional, lo cual también es muy positivo. Tenemos 2 universidades que son capaces de desarrollar el talento que necesita el sector. Tenemos el clúster, las asociaciones empresariales. Creo que el apoyo del gobierno, el apoyo público al sector también es muy relevante. Entonces, creo que tenemos todos los ingredientes necesarios para realmente ser agentes clave y relevantes en esa transformación del sector. Ahora lo que nos falta es realmente creerlo entre todos, ir a por ello, y creo que en los próximos meses o en los próximos años no podemos permitirnos no haber luchado con todas nuestras fuerzas para ser un agente clave en la transformación del sector agroalimentario. Bueno, pues muchas gracias ya por tema de tiempo. También agradeceros que hemos estirado aquí un poco el horario y bueno, pues ya daríamos por finalizada esta mesa.